Amén. Ya, pues bien, ya oramos, vamos a entrar ahora a la escritura. Pero primeramente vamos a hacer un resumen, que es lo que estamos acostumbrados a hacer nosotros, ¿verdad? Un breve resumen, ¿verdad? Algo poquito nomás, algo corto, porque usted ya debería tener las notas, si no puede volver a ver el video, ¿ya? Estuvimos el martes pasado viendo Mateo 1, de los versículos 1 al 17, ¿ya? Vimos los antepasados de Jesús. Si no se recuerda usted, estuvimos viendo toda esa rama, ¿verdad?, de antepasados de Jesús, ¿ya? Vemos que Mateo se dirige principalmente a los judíos, ya cristianos, y también propone a estos mismos demostrarle que Jesús es, como dice, la simiente prometida de Abraham y el hijo de David, rey de Israel. ¿Ya? Eso es lo que quiere hacer Mateo con aquellos judíos cristianos. ¿Ya? Por lo tanto, traza su descendencia desde Abraham, ¿ya?, el padre de la nación, ¿verdad?, judía, y atravesando por la línea real de David hasta llegar a José, padre legal de Cristo. ¿Ya? Así Jesús es el heredero de las promesas dadas a Abraham y a David, ¿verdad? Eso es lo que estábamos viendo el martes pasado. También vimos que hay diferencias notorias entre la genealogía de Mateo y Lucas, ¿ya? Y cómo se puede explicar esto, lo vamos a ver ahora. La opinión generalmente aceptada en Mateo, aceptada es que Mateo da la descendencia de José, ¿ya?, y que Lucas presenta la línea de María, o sea, la descendencia sanguínea de Jesús, ¿ya? Dado a que los antiguos o las antiguas genealogías judías o romanas comenzaban con la madre, ya, o sea, no comenzaban con la madre, no comenzaban con la madre, sino que era el padre, era donde se comenzaba. El representante legal. Bueno, se podría decir el representante legal, ¿verdad? Gracias por la ayuda. Entonces Lucas comienza con José como representante legal, como bien decía Joana, de María, ¿ya? Lucas presenta la misión universal de Jesucristo, por eso traza esta genealogía de Jesús hasta Adán, ¿ya?, cabeza del linaje humano. Y así se identifica a Cristo con toda la humanidad. Y veíamos, ¿verdad?, esa descripción con toda la humanidad de Jesucristo. Mateo lo relaciona principalmente con Israel, por eso comienza con Abraham, fundador de la nación escogida por Dios, ¿ya? Veíamos que en la genealogía dada por Mateo se incluyen nombres de mujeres. También veíamos el martes pasado, veíamos que se incluía a Tamar, Rahab, Ruth, y daba alusión a Betsabé, ¿verdad? ¿Ya? Veíamos también que dos de ellas eran extranjeras, Rahab y Ruth, ya eran extranjeras, con la cual Jesús se vincula en la gentilidad, ¿ya? Además, no todas eran originalmente mujeres de elevada moralidad. Eso también lo estuvimos viendo, que no todas tenían una moralidad aceptable. Por lo tanto, Dios incorporó en su plan de salvación aún a quienes habían cometido pecados repugnantes. ¿Amén? Amén. ¿Algo que decir? No. Perfecto. Pasamos entonces al tema del día de hoy, ya, que lleva por título el lugar, las circunstancias y la fecha. ¿De qué? Del nacimiento de Jesús. Del nacimiento. Porque antes estuvimos viendo, ¿cierto?, lo que rodeaba el nacimiento de Juan el Bautista. Pero ahora estamos enfocados, ¿cierto?, en lo que rodea el nacimiento de Jesús. Como decía bien Pedro, anteriormente habíamos visto los antepasados de Jesús. Y ahora vamos a ver el lugar, las circunstancias y la fecha. ¿Ya? Así que vamos a dar lectura a Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, del verso 1 al 7 vamos a compartir el día de hoy. Dice así la palabra del Señor. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo
fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Verso 3. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Amén. Amén. Ahí estoy compartiendo la palabra, ya, Lucas 2, los versículos del 1 al 7 para los hermanos que vayan llegando. Ahí estoy compartiendo el estudio de hoy. Amén. Bien. Bueno, como habíamos dicho, ¿cierto? Previamente a la introducción a los evangelios sinópticos, cuando hablamos acerca de Lucas, dijimos que este era un varón gentil, ¿cierto? Eso quiere decir que él no pertenecía, ¿cierto?, al pueblo judío, era un extranjero, ¿cierto? Amén. Entonces, este hombre, que era como bien meticuloso, ¿cierto?, él empezó a indagar para poner por orden todas las cosas. Y veíamos que él, ¿cierto?, como que se diferenciaba por el hecho de que colocaba en esta historia que él iba ordenando de principio a fin, todo por orden prácticamente, a personajes históricos. Lo que ligaba, ¿cierto?, la historia bíblica con la historia mundial, ¿ya? Y aquí podemos ver, ¿cierto?, en este texto que acabamos de leer, que aparece un personaje bien especial que habla acá, ¿cierto?, en el verso 1 de este capítulo 2, que nos habla de Augusto César, ¿ya? Nos habla de que este censo, ¿cierto?, fue por mandato de este personaje Augusto César. Él manda que todo el mundo fuese empadronado, ¿ya? Entonces aquí tenemos nuestro primer ancla histórico, ¿ya? Augusto César, que nos da aquí Lucas, ¿ya? Ese no era su nombre, para que lo tengamos presente, ¿ya? Claro. No era su nombre, ¿ya? César significa, hace alusión a que era emperador, ¿ya? De hecho, él fue el primer emperador de Roma. Y Augusto, que quiere decir exaltado, reverenciado, honrado, pero con el fin de reflejar, ¿cierto?, un respeto, que esta persona tenía un respeto que imponía, ¿ya? Entonces no era su nombre. Él nace, ¿cierto?, bajo el nombre de Cayo Octavio, ¿ya? Y él es adoptado por Julio César, que era su tío abuelo, ¿ya? Y posteriormente, cuando Julio César es asesinado, cuando ya muere, ¿cierto?, él pasa a ser el heredero legal, ¿ya? Y durante décadas, hermanos, cuando ya estaba Octavio, podríamos decir en el mundo que vivió Octavio, ¿ya?, había mucha guerra. Todo había sido prácticamente destruido por la guerra, ¿ya? Había mucha brutalidad, había mucha inmoralidad, ¿ya? De hecho, aquí hay un comentario que les quiero leer textual, que dice así: Roma estaba llena de hombres que habían perdido su base económica e incluso su estabilidad moral. Primer punto, dice acá, los soldados que habían probado la aventura habían aprendido a matar. O sea, ya como que era el pan de cada día el matar para ellos. El segundo punto habla acerca de los ciudadanos, ¿ya?, que habían visto sus ahorros consumidos en impuestos y la inflación también de la guerra, pero ellos estaban esperando que volviera nuevamente el periodo de riqueza. Claro. Y por otro lado también en este comentario nos habla acerca de las mujeres, que con la idea de una libertad estaban confundidas con la libertad, empiezan a divorciarse, ¿ya?, empiezan a abortar y empiezan también los adulterios, ¿ya? Entonces estaba como veíamos ahí, ¿cierto? Todo esto estaba mal. Estaba todo desordenado. Ya había brutalidad, había inmoralidad, prácticamente la guerra los dejó mal, los dejó en ruinas, económicamente, por así decirlo, y en muchos aspectos, ¿ya? Pero, ¿qué sucede? Que cuando Octavio, ¿cierto?, empieza a ganar, ¿ya?, como líder, empieza a ganar, ¿cierto?, cuando él llega al poder, esta situación empieza a cambiar, ¿ya? Todo empieza a cambiar. Y a él se le atribuye, ¿cierto?, como un periodo de mucho éxito,
¿ya? Por ejemplo, que él trajo la paz, se le atribuye a él prácticamente porque él venció, ¿cierto?, a aquellos que se oponían, a todos los rivales. ¿Ya? Hubo un tiempo, bueno, que hay harto material ahí, usted puede buscar, entrar en internet y hay mucho material, y ahí hablaban de que él había hecho alianza, ¿cierto?, con dos personajes más, que uno era Marco Antonio y otro, y Lépido, ¿ya? Se une con ellos, pero después al final, en esta lucha de, podríamos decirle, de egos, así, se terminan separando. ¿Ya? Lépido lo sacan y queda Marco Antonio, ¿cierto?, con este Octavio, ¿ya? Pero al fin y al cabo, este Marco Antonio, este es como de teleserie. Marco Antonio, ¿cierto?, se casa con la hermana de Octavio, que se llama Octavia, ¿ya? Pero después al final, porque ya antes había estado con Cleopatra, por lo que había visto, aparece Cleopatra aquí, ¿ya? Entonces ya ha estado con Cleopatra, deja a Octavia y se va de nuevo con Cleopatra. Entonces eso no le parece a Octavio. De partida porque por su hermana, era su hermana. Claro. Y también por otra situación, que decían que, por lo que leía yo, que Cleopatra, ¿cierto?, había tenido un hijo con Julio César. Entonces, como hijo de Julio César, ¿qué hizo Marco Antonio? Lo estaba como dándole el valor, ¿cierto?, a que él fuera el sucesor de César. No Octavio, le estaba quitando como la posición a Octavio, entonces eso no le gustó y ahí ya se enfrascan en una guerra y al fin y al cabo gana Octavio. Y Marco Antonio con Cleopatra ahí ya después se suicida. Esa es otra historia. Claro, pero más o menos, y esa guerra de hecho marcó mucho en ese entonces. Yo la Suyay está estudiando, ¿cierto?, el tema del Imperio Romano y ahí aparece esa guerra, ¿ya? Y que marca, ¿cierto?, un antes y un después en el Imperio Romano. Y fue bajo el gobierno de este, o sea, estando este hombre ahí con este poder, ¿ya? Claro. Entonces trae esta paz, ¿ya? Tomando este punto en particular. También trajo estabilidad, ¿cierto?, económica, podríamos decirlo, porque trae de Egipto, porque Cleopatra era de Egipto, entonces los derrotó, empiezan a agrandar el imperio, ¿cierto?, porque está el mar Mediterráneo, y todo alrededor empieza a conquistar, ya a agrandarse más el imperio de Roma, ¿cierto? Entonces traen grandes sumas de dinero acá y se le empieza a pagar a los soldados, ¿cierto? Y también para ayudar a la economía, que estaba devastada, ¿ya? Y también trajo habilidad política, habilidad administrativa. Entonces prácticamente él era como un salvador para ellos en ese entonces. Hizo de nuevo a Roma. ¿Ya? Como que empezó a ordenar todo de nuevo, ¿ya? Entonces, ya. Entonces, tan grande fue él, ¿ya? Pero no era más que un simple hombre. No era más que un simple hombre, ¿ya? Y Roma se regía por las leyes. No había nadie por sobre las leyes, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con este Octavio? Que él exige poder absoluto, ¿ya? En el Imperio Romano. O sea, él pide, ¿cierto?, tener poder, tener más autoridad. Y es así como en el 27 a.C. el Senado le da, ¿cierto?, el título, le concede el título de Augusto, ¿ya? Este título de Augusto. Y es así como ya llega a ser el primer emperador, ¿cierto?, de Roma, ¿ya? Porque antes era una república, pero ahora es un imperio gobernado por un emperador, ¿ya? Entonces, bueno, ¿por qué les digo todo esto? Porque a lo mejor dirán, no, está hablando como muchas cosas, no tiene nada que ver, pero sí tiene mucho que ver, como lo vamos a ver. Porque esto nos datea, ¿cierto?, de algo muy importante. ¿Cómo estaba el mundo antes de que Jesús viniese? ¿Ya? Y cómo, cuando decíamos, ¿cierto?, en los estudios previos, cuando estábamos entrando, ¿cierto?, en los evangelios sinópticos, vemos que Dios va trazando este plan hasta el momento oportuno, ¿cierto? Se va preparando el escenario y este hombre, ¿cierto?, es partícipe en esto, ¿ya? Entonces nos damos cuenta de que era un mundo, llamándolo mundo en el sentido de que el Imperio Romano, mejor dicho, ¿ya?, que estaba hambriento por un salvador, ¿ya? Un mundo que vivía bajo, ¿cierto?, este salvador político, por así decirlo, que era este Augusto César, pero él no era suficiente, ¿ya? A pesar de todos los logros que tú te puedes buscar ahí, ¿cierto?, en internet, a poner ahí Augusto César y vas a encontrar muchas cosas. Pero a pesar de todos los logros que él tuvo, todo el éxito que él tuvo, él no era la respuesta, ¿ya? Y así vemos, y lo vamos a ver,
vamos paso a paso. Dice el verso 3 que el mundo, ¿cierto?, se mueve ante el mandato, ¿cierto?, de este hombre. Dice, e iban todos para ser empadronados, ¿cierto?, cada uno a su ciudad. Entonces podemos ver que en el versículo 1 nos dice que él, ¿cierto?, es el que promulga el edicto. Él es el que da el mandato. Y aquí vemos que todos fueron, todos obedecieron. Un hombre en los palacios de marfil de Roma, ya, dio una orden y todo el imperio romano responde a esa orden, ¿ya? Y es probable que hasta ese momento quizás no ha habido otro hombre, ¿cierto?, con tanto poder y autoridad como lo tuvo Augusto César. ¿Ya? Quizás no hubo otro. Pero, aquí viene el pero, él era solamente un instrumento en las manos de Dios. ¿Se recuerda usted ese verso que sale en Miqueas 5:2, que dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero tú, Belén Efrata, leyendo el texto nos damos cuenta, ¿cierto?, de que José y María vivían en Nazaret. Es ahí donde, ¿cierto?, va el ángel a ellos a darle el anuncio a María, ¿cierto? Ellos estaban en Nazaret, ¿ya? Pero aquí Miqueas dice que van a ser en Belén, pues había sido profetizado que el Mesías iba a nacer en Belén. Claro. Y María ya estaba en la última etapa prácticamente de su embarazo. Entonces, esta promesa tenía que cumplirse. Tenía que cumplirse. ¿Y cómo iba a cumplirse, cierto? Si esta pareja estaba en Nazaret y ella ya está en el último periodo, lo que menos quiere una mujer, ¿cierto?, es andar haciendo tanto ajetreo en la última etapa. ¿Cierto? Pero tenía que haber algo que propulsara que se moviera. Claro. Porque tenía que cumplirse esta promesa. ¿Ya? Entonces, ¿qué fue lo que lo movió? Esta necesidad legal. Claro. El mandato de este emperador, ellos tenían que obedecer, claro, tenían que ir a este censo, ¿ya? Entonces podemos ver que para poder emprender María y José este viaje, ¿cierto?, en esas circunstancias, solamente lo podía haber hecho esta necesidad legal. Tenían que hacerlo, era obligación. Y de hecho no solamente ellos, sino que todos. ¿Ya? Hay algo que vuelve a repetirse, o sea, no con tanta, se puede decir con notoriedad, o que sea algo marcado, ¿verdad?, que se vuelve a repetir en la Escritura. En el Antiguo Testamento Dios usó, ¿verdad?, hombres malos, ¿verdad?, para que su pueblo aprendiera, muchas veces, ¿verdad?, para que su pueblo se volviera. O sea, claro, ahí podemos ver a un Nabucodonosor, podemos claro, ver a un ejército, bueno, Nabucodonosor hablamos del ejército babilónico, también tenemos al ejército asirio, a los asirios, que también Dios lo usaba mucho para... Entonces también vemos también el rescate que hace a su pueblo en Egipto, ¿verdad?, donde también usa, ¿verdad?, a un ser malo, un ser maligno, ¿verdad?, para su propósito. Entonces aquí vemos a un emperador, ¿verdad?, que bueno no era. O sea, el hombre sabía manejarse, sabía administrar, pero bueno no era. O sea, era una persona que tenía un alto conocimiento en las guerras, o sea, y en las guerras se mata, ¿verdad? Ahí, y se pasan muchas cosas por ahí también en la guerra, abusos y todas muchas cosas. Entonces vemos que nuevamente Dios vuelve, ¿verdad?, usa a alguien, ¿verdad?, que en este caso es este César, ¿verdad?, para el propósito de Dios, o sea, para su propósito. Claro, él sin darse cuenta, inconscientemente, fue parte de este plan. De este plan, ¿verdad? El cual muchos dirían, oye, pero ¿por qué? Pero esto es coincidencia, ¿por qué esto no? Esto ya estaba preparado de antes todo esto, claro, ¿verdad?
estaba todo en los planes de Dios. Nosotros no podemos decir que esto no, que hubiese pasado, si que no importa. Si no hubiese estado César, habría habido, o sea, supuestamente otra persona hubiese aparecido, y también de alguna forma Dios igual iba a cumplir su plan. O sea, esto es todo, está todo bajo las manos de Dios. ¿Ya? Y estaba profetizado que iba a ser, ¿verdad?, en Belén. Se produce este empadronamiento que se llama, pero que es un censo, ¿verdad? Censo o empadronamiento. Claro, que es un censo, que ustedes lo conocen, se hace también en nuestro país el censo, pero aquí el censo más que nada era para cobrar impuestos. Para eso era el censo. Necesitaban ellos hacer este censo, para poner orden también dentro de la nación. Entonces vemos a este César, ¿verdad?, siendo utilizado por Dios para un propósito que iba a ser el nacimiento de Jesús, o sea, del Mesías. Entonces, cuando uno va leyendo la Escritura y va entrando, ¿verdad?, en todo esto que acaba de decir Joana, que habla, ¿verdad?, sobre todo de la historia, más porque se habló esto, Joana habló mucho de la historia, de lo que acontecía en ese entonces, en ese lugar, donde se necesitaba, ¿verdad?, mucha mano dura para todo lo que estaba pasando ahí en ese territorio. Claro, ¿verdad? porque el Imperio Romano abarcaba tanto parte, bueno, lo que rodeaba el mar Mediterráneo, parte de Europa, parte de Asia, parte de África, toda esa parte de ahí estaba ahí ese imperio, alrededor de toda esa zona del mar. Era un imperio muy grande, o sea, imagínense, hasta Egipto. O sea, a Egipto, ¿por qué llegó a Egipto? Porque Dios así lo quiso. Porque Dios lo quiso, o sea, este imperio fue utilizado por Dios, ¿verdad?, para su propósito. Eso no tenemos otra mirada sobre esto que está pasando acá. Está todo planeado por Dios. Claro, porque si lo vemos solamente así como, no, es que eso está en la historia y todo eso, pero viéndolo, ¿cierto?, a la luz de la Escritura nos vamos dando cuenta cómo se va trazando la historia, ¿cierto?, de Dios, cómo se iba trazando y preparando todo para este momento oportuno. Ya, entonces, como resumido, ¿cierto?, en breves palabras podríamos decir que Dios usa a este salvador político, ya, como un peón para preparar, ¿cierto?, el camino, para preparar el camino al verdadero salvador del mundo. Claro. Es como lo que dice Proverbio 21:1, que dice: en las manos del Señor está el corazón del rey. Es como un río, sigue el curso que el Señor le ha trazado. Mira, Amén. el Señor trabaja ahí y mueve los corazones. Por ejemplo, cuando aparece el Ciro, rey de Persia, también. Él mueve, ¿cierto? Y Dios mueve el corazón de Ciro y se hace la voluntad de Dios y permite, ¿cierto?, la libertad del pueblo para poder acercarse a Él en un lugar, ¿cierto?, que estaba apartado de Dios, ese lugar. Pero ahí es como que Dios usa este personaje, y así como decías tú, muchos personajes más que también eran extranjeros y que Dios lo usa de una u otra forma, como vara, ¿cierto? O también les permitía que se pudieran acercar a Él, de una u otra forma. De alguna otra forma. Porque con la vara igual se acercaban a Dios. Claro, entonces, o sea, es maravilloso empezar a introducirse, porque uno, si lo lee así, va a leer y no va a entender mucho. O sea, es poco lo que uno puede entender si lee. Claro, es que muchos lo leen nomás y se lo pasan de largo. Pero si uno se empieza a detener en algunos puntos, uno realmente encuentra que, bueno, los tesoros no se encuentran en la superficie. No se encuentra en la superficie. Tiene que haber, ¿cierto? Ahí. Lamentablemente no se encuentra en la superficie. Porque si se encontrara en la superficie, créanme que todos se andarían bañados en joya, en lujo. Todos con lingotes. Claro. Entonces, bueno, pero al fin y al cabo, como nos damos cuenta, si bien este hombre fue para ellos, ¿cierto?, un grande, era el salvador del momento, ¿cierto?
al fin de cuentas, el que es más importante es Jesús, ¿cierto? Porque ¿a quién conoce más el mundo? ¿A Augusto César, ¿cierto? ¿O a Jesús? ¿Quién tiene un legado más duradero? Jesús. Augusto César murió, Claro. pero Jesús vive, ¿cierto? Y reina eternamente y para siempre, Amén. ¿cierto? Entonces, nos vamos dando cuenta de algo bien particular, de que Lucas, ¿cierto?, añade a este personaje, ¿ya? Pero no tanto así como para darnos, ¿cierto?, una posible fecha del nacimiento de Jesús, sino que nos estamos dando cuenta claramente acá que la finalidad, ¿cierto?, era para mostrarnos por qué el nacimiento se lleva a cabo en Belén y no en Nazaret. O en cualquier otra parte. O en cualquier otra parte. Uh-huh. ¿Ya? Tuvieron que ser, tenía que estar, esta orden, Dios la usa esta orden, ¿cierto?, para poder traerles a esta pareja, a este lugar. ¿Ya? Bueno, como decía Pedro hace un momento, el imperio romano exigía a todos sus pueblos vasallos, ¿cierto?, a todos aquellos que estaban bajo su poder, a todos los que estaban bajo su yugo, ¿cierto?, le exigía una contribución y también una prestación de servicio militar, ¿ya?, cuando era necesario, ¿ya? Por ello es que se requería que se hicieran censos, porque ellos tenían que ver todo eso, como decía Pedro. Pero los judíos estaban exentos de este servicio militar, ¿ya? Entonces, ellos más que nada, con este censo, el propósito de esto era como más impositivo. Tenía a la vista los impuestos más que nada, no servicio militar. Ellos estaban exentos de todo esto, ¿ya? Y aquí viene una parte, ¿ya?, que si usted la puede, no sé, a ver, si usted la estudia, ¿cierto?, la empieza a buscar ahí en internet, ¿cierto?, hace el buen uso de internet, ¿cierto?, se va a encontrar con algo que viene ahora que está como bien tirado de mecha, por así decirlo. Claro. Pero vamos a ir desenrollándolo, ¿ya? Que es cuando aparece, ¿cierto?, que nos habla de este primer censo. Mateo nos dice que esto ocurrió, ¿ya?, cuando estaba Herodes el Grande. Esto es Mateo 2:1, ¿ya?, que nos dice que esto acontece, ¿cierto?, cuando estaba Herodes, ¿ya? Y este es Herodes el Grande. E históricamente, ¿cierto?, este hombre, Herodes papá, Herodes malo, ¿cierto?, este hombre, ¿cierto?, muere el 4 antes de Cristo, ¿ya? Si usted lo busca ahí, ¿cierto?, Herodes el Grande, le va a aparecer ahí que él muere, ¿cierto?, el 4 antes de Cristo, ¿ya? Entonces, ¿por qué decimos la fecha de esto? ¿Ya? Porque obviamente si Herodes muere el 4 antes de Cristo, Jesús nació antes del 4 antes de Cristo. Claro. Tiene que haber nacido antes, porque cuando Jesús nace estaba este hombre vivo, ¿cierto? Y él es al que se le atribuye Este censo. la matanza de los menores de 2 años, ¿ya? Que cuando, ¿se acuerda usted cuando vienen estos magos del Oriente y le preguntan y le hablan, ¿cierto?, de la estrella y que había sido anunciado este rey? Entonces ahí queda como Herodes, queda como plop, ¿ya? Y quería indagar más. Si lo encuentran me avisan. Pero los magos, ¿cierto?, siendo avisados, no van a avisarle. Se van por otro lado. Entonces ahí cuando él se ofusca, entonces manda a matar a todos los niños menores de 2 años. Y ahí Jesús ya estaba vivo. Jesús ya había nacido, mejor dicho. Jesús ya había nacido y este hombre ya estaba vivo. Claro. Estaba vivo. Entonces, si él muere el 4 antes de Cristo, entonces el nacimiento de Jesús fue antes de esa fecha. Antes de esa fecha. ¿Ya? Entonces, pero ahí nosotros podemos decir no hay ningún problema. Pero aquí aparece un pero. Ya cuando nos habla en el versículo 2 que este primer censo se hizo siendo Cirenio, gobernador de Siria. Aquí surge un problema que a muchos, ¿cierto?, los lleva a decir que, primeramente, que Lucas se equivocó. ¿Ya? ¿Por qué dicen que Lucas se equivocó? Porque si usted busca, ¿cierto?, a este gobernador, ¿cierto?, Cirenio, le va a aparecer ahí que él no fue gobernador hasta el 6 después de Cristo. O sea, estamos hablando del 4 antes de Cristo y ahora nos saltamos al 6
después de Cristo. Después de Cristo. Lo cual no coincide. No coincide. ¿Por qué? Porque aquí, como estamos diciendo, en el nacimiento, cuando Jesús nace, cuando Jesús está ahí, ¿cierto? Estaba Herodes el Grande, ¿cierto? Y aquí nos dice Lucas que este primer censo, cuando estaba Herodes el Grande y Jesús, ¿cierto? Iban a nacer, fue Cirenio el gobernador. Pero históricamente usted busca y dice que él fue gobernador el 6 después de Cristo. O sea, prácticamente 10 años después de que Herodes muere. Claro. Entonces no coincide, ¿ya? Pero ¿qué pasa acá? Que Lucas, ¿cierto? Datea de 2 censos. Este que habla aquí en Lucas, cuando sí está vivo Herodes, cuando Jesús nace, ¿ya? Y otro que sale en Hechos, porque Hechos también lo escribe Lucas. Ese es un segundo censo que nombra Lucas, que es en capítulo 5, verso 37, donde hay un levantamiento del pueblo, ¿ya? Y a ese se le atribuye el 6 después de Cristo, ¿ya? A ese se le atribuye el 6 después de Cristo, ¿ya? Entonces, ahí, para todo lo que usted va a encontrar, van a haber unos que dicen esto, y se va a encontrar con eso, ¿ya? Pero hay fuentes históricas que aseguran que en este periodo, ¿ya? Este Cirenio tenía el favor de César Augusto. Tenía el favor de César Augusto. Entonces, él estaba activo a su servicio. Claro. Y como estaba activo a su servicio, decía que fácilmente César lo pudo haber enviado, ¿cierto? Lo habría nombrado para poder emprender este censo aproximadamente entre el 7 o el 6 antes de Cristo. ¿Ya? Y si fue así, porque obviamente hemos visto que Lucas es meticuloso. Claro. Y ordenado. Es ordenado Lucas, ¿ya? Y obviamente aquí, lo que él estaba dando aquí, para los que primero se enfocó, ¿cierto? En ese contexto, ellos ya sabían de los censos. Entonces para ellos no era necesario explicarle o abundar más. Ellos sabían de lo que estaba hablando. Claro. ¿Ya? Entonces no, está hablando de 2 situaciones totalmente diferentes. Uno es previo al nacimiento de Jesús y otro posteriormente. Uno, en el que estamos hablando, aquí estaba Herodes, vivo aún, y ese, ¿cierto?, ya no estaba. Entonces este censo fue hecho antes del 4 antes de Cristo. Claro. Pero se datea, ¿cierto?, de que fue este censo el 6, podríamos dejarlo. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que probablemente el nacimiento, al parecer, porque no es tampoco certero, claro. Ya, porque hay muchos que han intentado buscar el año que nació Jesús, ¿ya? Pero puede haber sido entre los años 6, ¿cierto? Y 5 antes de Cristo. Ese es como un rango más o menos porque estaba Herodes, ¿cierto? Y Cirenio estaba abajo, por lo que nos está diciendo Lucas aquí, estaba abajo el gobierno aquí, el imperio, mejor dicho, el mando, claro, estaba bajo el mando de César Augusto, Augusto César, ¿ya? Entonces ya tenemos más o menos una fecha. Entre el 6 y 5 antes de Cristo es el nacimiento de Jesús, probablemente apunta ahí. Otros dicen que puede haber sido mucho antes, otros que a lo mejor un poquito más después, pero no es como muy alejado. No es como muy alejado, ¿ya? Y aquí aparece otro personaje, porque si bien podemos dar esta fecha, 6 o 5 antes de Cristo, aparece otro personaje que es, no sé si usted lo ha oído, pero si no, también puede buscarlo en internet, porque es un personaje histórico también, ¿cierto? Que es Dionisio Exiguo, o el Exiguo, como le decían, porque el enano, está viendo yo que decía, claro. Pequeño, ¿ya? Este Dionisio ya era un religioso, ¿cierto?, en Roma, ¿ya? Y este hombre, ¿cierto?, empieza a hacer unos cálculos y al final llega, ¿cierto?, a que el nacimiento de Jesús fue en el año 1, que le llama el año del Señor, y después pone nuevamente el 1 y le pone después de Cristo, ¿ya? Entonces ahí dicen que surge el error, porque Jesús supuestamente no nace ese año 1. Entonces lo acusan a él, ¿cierto? Todos dicen que él calculó mal. Salió malo el cálculo. ¿Ya?
que fue un error de cálculo. Pero al fin y al cabo, hermano, hermana, ¿qué queremos hacer con todo esto? ¿Por qué no estamos dando vuelta en este punto? ¿Ya? Porque no tenemos idea, ni tampoco nadie tiene idea. O sea, estamos hablando de personajes, ¿cierto? Que están buscando el año del nacimiento de Jesús y no han podido dar con el año de nacimiento de Jesús. No saben ni el día, ni el mes, ¿cierto? Del nacimiento de Jesús, ¿ya? Y la idea de celebrar la Navidad el 25 de diciembre, la Natividad, ¿cierto? El nacimiento de Jesús, porque si no lo sabía, hermano, Navidad es la Natividad, habla nacimiento. ¿De quién? De Jesús, ¿ya? Entonces, podríamos decirlo el cumpleaños de Jesús. Ya. Me dice, feliz Navidad, oh, no, no estoy de cumpleaños. Es eso, ¿ya? Entonces, aparece este 25 de diciembre, ahí usted también puede entrar a indagar, ahí va a encontrar tanto, hermano, ¿ya? Pero en simples palabras, parece que empieza a acontecer en Europa, ¿cierto? Occidental, y luego se empieza a extender con toda rapidez, ¿ya? Pero, ¿cuál es el punto? Porque hay un punto en todo esto, ¿ya? Que no importa ni el día, no importa ni la fecha, ni el año, ¿cierto? No importa. ¿Por qué? ¿Por qué no importa? Porque el hecho mismo de la encarnación es mucho más importante que la fecha exacta. Es ahí donde tienen que estar nuestros ojos. Ese día no sabemos cuál día fue, y mejor que no lo sepamos, porque el hombre es dado para torcer las cosas. Sí. Porque, por ejemplo, imagínense vos, si cuando al pueblo Dios le decía algo, después andaban idolatrizando aquello. Claro. Así es el hombre, así somos. Así que menos mal que Dios no nos dio, no, menos mal que aquí Lucas no puso el día ni el mes, no puso nada. Sino que dio unos personajes, ya, ahí sí da el rango, pero lo más importante no es el día, ni el mes, ni el año. Sino que es la encarnación. Y sin tanta fanfarria, Lucas, ¿cierto?, nos narra el nacimiento de Jesús. Directo, corto y preciso. Claro. ¿Ya? Solamente lo que se necesita. Claro. Entonces, cualquier otra fecha, ya sea un 25 de diciembre, pero más que un día en especial, todos los días, ¿cierto?, podemos celebrar, ¿cierto?, que el Verbo se hizo carne. Amén. Amén. Y que habitó entre nosotros, que es Emmanuel, Dios con nosotros. Amén. Así es. Cualquier día es importante. Todos los días tenemos que celebrar eso. Todos los días, o sea, no solamente el Sabbat. O el 25 de diciembre. Aunque muchos más lo enfocan en otro aspecto. Claro. Porque De hecho, imagínense, supuestamente la Navidad es natividad del nacimiento de Jesús, se celebra el nacimiento de Jesús, pero ya a esta altura ese mismo evento, ¿verdad?, se usa para el consumismo. eso se usa en otra. Entonces ya podemos ver que el hombre ya torció eso. O sea, ya no es que en las casas se junte la familia y empiecen a leer la escritura y a recordar el nacimiento de Jesús y a enseñarle a sus hijos del nacimiento de Jesús, dónde nació, cómo nació, ¿verdad? Sino que ya ahora esto ya se sacó de lado, ¿verdad? Y ahora ya es los regalos. Vamos al tiro a los regalos, ¿no? O sea, al tema de el consumismo. O sea, esto tiene que ser, tú me regalas y yo te regalo. Entonces, claro, de hecho, se atribuye, ¿cierto?, si usted empieza a buscar este 25 de diciembre, a otras fiestas paganas, en donde ponían árboles, en donde se hacían regalos, ¿cierto?, se regalaban, comían en familia, hacían cánticos, ¿cierto? Y después pasa, ¿cierto?, allá de ese paganismo pasa, ¿cierto?, y se le quiere sacar eso y se enfoca, ¿cierto?, en el nacimiento de Jesús, pero dicen que es netamente como que lo encontraron como una fecha, una buena fecha para poder hacerlo, ¿ya? Una buena ocasión para poder hacerlo, porque no sabían ni el día, ni la hora, ni nada de eso. Pero ahí usted va a encontrar mucho más si usted puede buscar. Claro, como bien decía la lluvia. Porque dice, hay muchas cosas, ¿no? se va a encontrar con hartas cosas que hay que
quedarse con lo bueno y desechar lo malo. Entonces hay que entrar a picar un poquito con todo lo que sale en la historia. Claro, pero aquí el punto principal, como les decía, no es importante el día, ni el mes, ni el año, ni la hora, no importa. Aquí lo importante es que el verbo se hizo carne. ¿Ya? Y no hay más. Y no hay más. Ese es el punto que nos debe importar. ¿Ya? Y eso lo podemos celebrar todos los días. Claro. Amén. Amén. Bueno, entonces según esta costumbre del empadronamiento o del censo, como bien decía Pedro, ¿cierto? Según esa costumbre, todos aquellos que vivían fuera de estos distritos, de sus distritos ya, tenían que regresar, ¿cierto?, a las ciudades de origen para poder ser inscritas, ¿ya? Claro. Es por eso que en el versículo 4, ¿cierto?, vemos que dice, José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, o sea, del norte de Israel, de ahí él, ¿cierto?, viene a Judea, ¿ya? Y tuvo que viajar aproximadamente 120 kilómetros, lo que significa un viaje de 3 días. Ya, y venía ahí con María. Y no venía en un coche. no había en auto, tómese que no había un tren, un metro para recorrer esos kilómetros, sino que venía en un en un burro. Sí, ese era el transporte común de la gente. Claro, probablemente. En el primer siglo, ¿verdad? Entonces ahí llegó mi buen burro Uber y... Claro, lo más probable, aunque aquí la escritura no lo dice, ¿ya? Pero lo más probable es que haya sido... uno de estos animalitos que era lo que más se usaba para hacer viajes largos. Pero en un Porsche no. No fue en ningún tipo de carruaje especial. No. Entonces tiene que, imagínense, tiene que haber sido bastante complejo este viaje, ¿ya? Porque María estaba en Sí. la última etapa ya de su embarazo, ¿cierto? Y eran 120 kilómetros, era un viaje de 3 días. Claro. Ya, era un viaje de 3 días. Y ella, obviamente, podía dar a luz en cualquier momento. ¿Ya? Pero él tenía que ir, ¿cierto? Y ella obviamente no se podía quedar. Y ahí surge otro tema, porque hay quienes dicen que bien, no era necesario que María fuese al empadronamiento. ¿Por qué? ¿Por qué dicen eso? ¿Por qué dicen eso? Porque dicen que según la ley romana, ¿cierto?, lo que pedía era al padre de familia, al cabeza de familia, al representante de todo el núcleo. Y ese era José. Entonces no era necesario que fuese María, según lo que dicen ahí. Otros dicen, ¿cierto?, que sí, las mujeres de los 12 años hacia arriba tenían que pagar impuestos, entonces también tenía que ir María. Pero fuese como fuese, los dos fueron. Claro. ¿Ya? Y aquellos que dicen que solamente tenía que ir José y no María, ¿ya? Dicen que él no la deja ahí por una razón bien especial, ¿ya? En primer lugar, porque ella estaba en esta etapa complicada. Claro. O sea, ya estaba fecha de término, ¿ya? Y no se quería perder este nacimiento, que obviamente era sobrenatural, ¿cierto? No se quería perder este momento, entonces la lleva con él, pero también enfocado en los chismes que habían ahí en Nazaret, producto de este embarazo. Claro, al principio de su embarazo. Claro que era bien controversial para ellos. Entonces decían que entre chismes, ¿cierto?, y toda esta situación, José aprovecha, ¿cierto?, esta orden del emperador y aprovecha de sacar a María de ahí, ¿ya? Y ahí podemos ver si es que fuese así, hermano, si es que fuese así, que la sacó, ¿cierto?, por todo lo que la podía afectar en esta etapa, ¿cierto?, para sacarla de libre, o sea, guardarla más que nada de un estrés innecesario, ¿cierto? Si fuese así, podemos ver, ¿cierto?, que Dios, ¿cierto?, como decíamos hace un momento, utiliza a todo tipo de personas para poder llevar a cabo sus propósitos, incluso a los chismosos. Porque lo que decían esos comentarios hoy día es que probablemente el chisme impulsa, ¿cierto?, a que José se la saque de ahí. Claro. ¿Ya? Pero si fuese así,
podemos ver que incluso a los chismosos, Dios lo usa para poder mover, ¿cierto?, a su plan. Claro, si fuese así. si usaba reyes, ¿por qué no ibas a usar un Sí, chismoso? pues, Sí, bueno. para el propósito de Dios, ¿verdad? Pero en él hace fin. como que. Pero en fin, aquí esta familia, ¿cierto?, se mueve. Ambos van, ¿ya? Y es justamente allí, en Belén, donde nace Jesús. No nace en Nazaret, no nace a medio camino, sino que es cuando llegan a este lugar, ¿cierto? No se sabe cómo el día, si fue inmediato, si fue después, no es claro, no especifica eso, pero nos dice que aquí en este lugar es donde Él nace. Y hemos visto, ¿cierto?, en la Escritura que este lugar ha sido ha sido el hogar, pues, de Noemí. ¿Recuerdas tú a Claro, Noemí, a Ruth, a David, ¿cierto? Y ahora este lugar, ¿cierto?, estaba lleno de gente que venía para ser empadronada, que venía para ser censada, ¿cierto? Estaba lleno. Entonces, ¿cierto?, no había lugar para ellos. Ya no había lugar para ellos y entonces tuvieron que buscar otro lugar, que la Escritura acá nos dice que no había lugar para ellos en el mesón, en el verso 7. Ya entonces empiezan a ver otro lugar que no se pudieron quedar ahí, estaba muy lleno de gente. Ya, y hay un comentario que me gustó mucho y que tiene mucha razón, que dice, claro, el hecho de que no hubiese lugar en el mesón para ellos era de cierta forma simbólico. Que no hubiese lugar para Jesús ahí era simbólico, decía, de lo que le iba a suceder. Claro, no había lugar para Él ahí, pero sí iba a haber lugar para Él en la cruz. Y es prácticamente lo que sucede también en la vida del hombre, porque cuando uno habla de Jesús no es que no hay lugar para Él aquí, hay lugar para todo, pero menos para Jesús. Sí, así es, lo podemos ver constantemente en la gente, en las personas, en esta generación, y ya no tiene espacio para Jesús, no quiere tener ese espacio. Voy a volverme un poquito más atrás yo, porque me gusta mucho esta parte. Quiero sacar algo de María, porque vimos a María simplemente así. O sea, tuvo que viajar, ¿verdad? ¿No es cierto? 120 kilómetros y todo el tema. Pero yo le hablo ahora a las mujeres, o especialmente, ¿verdad? María tuvo que viajar 120 kilómetros embarazada, ¿ya? Y en cualquier momento ella podía tener su parto. Vemos que esta mujer viaja todos estos kilómetros. Vemos que ella es lo más probable que sufre contracciones, ¿verdad? A lo mejor lo más probable que no es cómodo ese viaje para ella, pero así de todas maneras igual va. En la actualidad hay muchas, o sea, a la mujer embarazada se le cuida mucho. O sea, una mujer que haga un viaje, ¿verdad?, de 120 kilómetros ahora lo hace en un auto. Y lo hace cómodo. Pero ella lo hizo a lo mejor en otro tipo de transporte, ¿verdad? Y vemos ahora vemos ahora la gran diferencia de una mujer, ¿verdad?, que tiene una matrona, tiene un lugar tranquilo por donde pueda ella tener su parto, ¿verdad? Un lugar donde claro, podemos decir también clínica, hay muchos que, claro, clínica, ¿verdad? Un lugar limpio, un lugar donde pueda tener su bebé sin ningún problema, pero vemos a María, ¿verdad?, en las peores condiciones. Ella no tenía un seguro de parto en claro, la clínica. No tenía un seguro de parto, no tenía el transporte preciso o justo que ella tenía que hacerlo, ¿no? Ella fue así. Ellos eran una familia pobre. ¿Sí, no? O sea, lo podemos ver, ¿verdad? Porque si este censo no es que haya sido de un día para otro, este censo fue anunciado con anticipación. Claro, si se iba una familia, ¿verdad?, de dinero, José, una familia, es lo más probable que él ya hubiese enviado a alguien
¿verdad?, a buscar un lugar, porque iba a viajar con su esposa, y su esposa estaba a punto de estar de dar a luz. Entonces, para poder estar más cómodos. Pero vemos que ellos van, ¿verdad? Van así nomás. No vemos aquí que a una María que le reclame, ¿verdad?, al esposo, diciéndole, oye, no, ¿cómo me voy a llevar para allá si estoy embarazada y todo el tema? No, yo quiero algo cómodo. No. Vemos a María, ¿verdad?, ahí, una luchona, como se ¿verdad?, apañando al esposo y viajando igual, de la misma manera, ya dependiente de todo lo que dijo Joana sobre los supuestos que pudo haber propulsado que se moviera. Claro, que ella haya tenido que hacer este viaje junto a José. Independiente de eso, vemos que también ella hace un sacrificio, ¿verdad? Ella también hace un sacrificio en su embarazo para poder acompañar y viajar junto a José, ¿ya? Vemos también este parto que tiene también ella, en el cual vemos que no es un lugar apto para tener un bebé, que es un lugar, se podría decir, un poco insalubre, se podría decir, ¿verdad?, con olores que no deberían estar en un lugar donde una mujer iba a dar a luz, ¿verdad? Entonces, hay muchas cosas que si uno empieza a ver lo que pasó María para poder, o las condiciones que tenía María para poder dar a luz al Salvador del mundo, ¿verdad?, no fueron las mejores, ¿ya? Pero así y todo, ella todavía seguía confiando en Dios. El propósito de Dios. Ella seguía haciendo lo mismo. Seguía pasando por todos estos lugares y iba a venir un dolor más grande todavía de María, que era ver a su hijo crucificado, o su Señor crucificado. Entonces muchas veces nosotros reclamamos, hermanos, por muchas cosas, pero vemos aquí que la Escritura, si nos metemos y empezamos a ver, indagar la Escritura, vamos a ver que la vida de Jesús, antes, desde el embarazo de su madre en adelante, ya fue una vida dura y difícil. Entonces podemos ver cómo vivió él, ¿verdad? No vivió en grandes lujos ni riqueza, él es el rey, pero vivió de una forma muy humilde, extremadamente humilde. ¿Bien? Entonces, que nosotros de repente tengamos que hacer algo, de repente cansados a lo mejor, o de repente acalorados, o con frío, o con hambre, o con sed, o con dolor de cabeza, dolor de cuerpo, ¿verdad? No se compara a todo lo que vivió Jesús, o lo que, en este caso, lo que vive María, la vida de María dentro del embarazo de Jesús. ¿Ya? Partiendo de los chismes, como decía Joana, desde el principio, ¿verdad?, cuando ella queda embarazada, ¿verdad?, hasta cuando nace, crece el niño, hasta cuando ya ella ve a su Señor, ¿verdad?, porque ella le llama Señor, ¿verdad?, a Jesús. También nos deja algo importante en la retina. Bueno, no sé, a mí me dejó algo muy importante. Uno de repente se queja por todo, se queja por muchas cosas, y aquí te deja claro la Escritura. Uno, o sea, tiene muchas comodidades, sí, muchos me dirán, no, pero es que son otros tiempos, ¿verdad? Ahora tenemos tecnología, estamos más avanzados, ¿verdad?, y todo el tema, pero siempre sigue siendo el mismo común denominador, ¿verdad?, que es cuando Dios pide algo, ¿verdad?, hay excusa. Hay excusa. O cuando tengo que ir a la iglesia, hay excusa. Cuando tengo que hacer algo para Dios, siempre hay una excusa. Y ese común denominador que siempre nos hace
de repente vernos mal también. Porque ¿a quién estamos siguiendo? ¿Somos cristianos el día domingo nada más? ¿Somos cristianos el día jueves? ¿Somos cristianos el día martes? ¿O somos cristianos toda nuestra vida? Seguimos a Jesús todos nuestros días, todos los días. Fallamos, eso es verdad, fallamos, ¿verdad? Y Dios lo tiene, Jesús lo tiene claro. O sea, Jesús sabe que nosotros le fallamos constantemente a Él, pero también hay algo que es importante para el cristiano, que es obedecer, ¿verdad?, a Dios. Dentro de todas las dificultades, o sea, no solamente obedecer, sino que creerle, como creyó María. Porque María nos deja muy alta la vara de lo que nosotros creemos, ¿ya? Si le creemos a Dios. Ella le creyó a Dios, le creyó. Pasó altos, bajos, sí, pero siguió haciéndolo. Y podemos ver que su vida como cristiana no fue fácil, o sea, su vida como madre, como la madre de Dios no fue fácil. Entonces, ¿qué nos queda para nosotros que somos sus seguidores? ¿Qué queda para nosotros que estamos viviendo en otra época, ¿verdad?, en otro tiempo donde la maldad la vemos a floreciendo constantemente en nuestro alrededor, en donde también vemos que la pandemia hizo muchas cosas en el cristiano, ¿verdad?, donde cambió muchas cosas. Las iglesias dejaron de ser asistidas, ¿verdad? Pero después cuando vuelve todo hay un problema. No llegaron todos los hermanos, o sea, debería haberse llenado, repletado las iglesias. ¿Por qué? Porque hay mucho agradecimiento dentro del pueblo cristiano, pero no fue así, fue todo lo contrario. Quedaron iglesias vacías, muchos hermanos se alejaron, se apartaron. Entonces vemos que dentro de las dificultades, o dentro de lo, se podría decir, de las, no sé, de las cosas que pasan en la vida, de repente dejamos de lado a Dios y queremos seguir solos. Pero aquí María nos deja claro, o sea, vemos que hay una María que sí la sufre. No está escrito, pero podemos ver solamente ese viaje, donde tú dices, ese viaje de 120 kilómetros, donde ella tiene que acompañar a José por caminos, ¿verdad?, no pavimentados, de caminos, no habían caminos tan buenos como hay ahora, o sea, es mucha la diferencia. Lugar donde ella tuvo que dar a luz, en las condiciones, cómo envuelve ese niño, cómo lo viste, cómo lo arropa en ese lugar, ¿verdad? Entonces podemos ver que hay hartas cosas que uno tiene que sacar enseñanzas de ahí, que debería también a nosotros llegarnos un poquito, ya que de ahí debemos aprender nosotros. ¿Qué piensas tú? ¿Qué piensas de todo eso, de que esta María, ¿verdad?, la vemos así simplemente, pero es más profundo todavía? Es algo más profundo. Y yo sé que una madre, ¿verdad?, en el embarazo es difícil. Es difícil el embarazo. Ella era primeriza. Tiene otro factor, era primeriza, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí lo puedo dejar para que reflexionen en eso, ¿verdad? Veamos en eso que realmente hay que creerle a Dios. Hay que creerle a Dios. Pero sin la ayuda de Él no podemos hacerlo. Claro, hay que creerle a Dios. Y es más, tenemos que creerle y seguirle. Porque si uno, es algo que tiene que igual tiene que ser dado, o sea, Dios da el querer y el hacer, siempre lo hemos dicho, da el querer y el hacer. Creerle a Él es seguirnos adelante, darle nomás. Pero, ay, Señor, que el Señor nos ayude, ¿verdad?, cuando vienen esas pruebas, cuando viene la enfermedad, cuando viene el dolor, cuando vienen
las dificultades en nuestra vida como cristianos, ¿verdad? Que el Señor nos ayude en esas dificultades, y la oración también debería estar apuntada para allá, para esos momentos en que uno va a flaquear, porque uno flaquea constantemente. Bueno, el Señor nos ayude, ¿no? En todo este camino que tenemos que nos queda todavía, pero bueno, que no sabemos cuánto nos queda. ¿Sí? Sabemos que tenemos que seguir mirando hacia el blanco perfecto que es Jesucristo, porque con Él todas las cosas nosotros hablar que el yugo de Él es liviana su carga. O sea, Él nos dice que ahí hay descanso, o sea, hay descanso en Él. Maravilloso es escuchar todo eso cuando estamos así en esa condición, que Él nos diga, que vengamos a venir a su palabra y que diga, o sea, liviana es mi carga, o sea, vengan, no sé, a mí, todos aquellos que están cansados, trabajados, ¿verdad? Porque yo los haré descansar. Amén. Les quería leer algo que me encontré muy interesante, que confesó Martín Lutero con respecto a todo esto que hemos estado compartiendo, que dice así: cuando me dicen que Dios se convirtió en hombre, puedo aceptar la idea, pero simplemente no entiendo qué significa, porque ¿qué hombre, si se le deja a sus impulsos naturales, si fuera Dios, se habría humillado a yacer en el comedero de un burro o a colgar en una cruz? Dios echó en Cristo las iniquidades de todos nosotros. Esto es lo que logró la inefable e infinita misericordia de Dios, que la escasa capacidad del corazón del hombre no puede entender y menos pronunciar. Esa profundidad incomprensible y ese ardiente celo del amor de Dios por nosotros. ¿Quién puede declarar suficientemente esta extraordinaria y gran bondad de Dios? Claro. Buena pregunta. ¿Quién puede declarar suficientemente esta extraordinaria y gran bondad de Dios para con el hombre? Claro, porque obviamente Jesús, ¿cierto?, es Dios. Este Dios, esta segunda Amén. Persona de la Trinidad, ¿cierto?, que se viene a encarnar. Y realmente todo fue creado por Él. A lo suyo vino, dice la Escritura, pero los suyos no le recibieron. ¿Cierto? O sea, no había lugar, o sea, todo era suyo, pero no había lugar para Él en el mesón. ¿Cierto? Este rey sacerdote vino, ¿cierto?, a humillarse de esa forma. Vino de esta forma, hermano, a nacer, este Dios eterno, a nacer de la forma que nacemos todos nosotros, como un bebé. Del vientre de una mujer. Del vientre de una mujer. Vino a nacer. ¿Ya? Y a compadecerse con los pobres, ¿cierto?, con los débiles, con los despreciados. Su vida, ¿cierto?, veíamos que incluso desde su genealogía, que veíamos, se empieza a mostrar que iba a tener compasión de la humanidad, de todos aquellos incluso que hayan cometido pecados desastrosos, que piensan que nadie los va a aceptar, que van a ser tachados de toda la vida, que aquellos que incluso eran apartados socialmente, ¿cierto? Pero Él tenía compasión de todos. Y vino a nacer de una forma, como decía Pedro, una forma que ninguno de nosotros que somos malos, ¿cierto?, quisiese nacer así. Porque siempre buscamos para ese momento especial un lugar especial, porque es un momento especial, ¿cierto? Muchos preparan este acontecimiento, pero aquí vemos que, como decías tú, esto no acontece así. No. Él no tenía dónde recostar ni su cabeza, como él mismo lo dice. ¿Ya? Y podemos ver acá que la Escritura nos dice que María lo envuelve en pañales. Y estos pañales no eran pañales así como los que tenemos hoy en día, que son de marca, sino que eran tiras, hermano. Eran tiras de tela. El niño no nace si no tiene pañales Huggies. No. Pero bueno, vemos ahí. Claro, y aún más lo acuesta en un pesebre, que es un comedero de animales. Un comedero para animales. Y es así como Él vino, ¿cierto?, a este mundo.
Y o sea, como leí, te dice, de los palacios de marfil, ¿cierto? A un mundo lleno de dolor. Tan solo su grande y eterno amor hizo a mi Salvador venir. Amén. Así es. Solo su Amén. grande y eterno amor, ¿cierto? Lo hizo venir. De dejar, ¿cierto? Todo lo que tenía todo, si todo es suyo. Todo es suyo, pero vino, ¿cierto? A lo que era suyo. No lo recibieron, le rechazaron, incluso hasta el día de hoy, que no podemos apuntar que solamente ellos lo hicieron, porque hasta el día de hoy, ¿cierto? Todos lo rechazan. Muchos lo rechazan, muchos. No quieren oír de él, no hay lugar para él. Pero aún así, vino. Porque conoce nuestra condición, sabe cómo somos. Bueno, de pronto es como bien triste escuchar todo, pero a la vez es gratificante porque estamos hablando de Dios, un Dios justo, ¿verdad? Que nos da su amor inmerecido para nosotros. O sea, ¿por qué nosotros teníamos que recibir este amor? O sea, ¿por qué? Bueno, Dios así lo quiso y envía a su Hijo, ¿verdad? Envía a su Hijo, único Hijo, a este mundo, ¿verdad? De oscuridad, de tinieblas, ¿verdad? Y no encuentra a nadie que lo pudiera seguir. O sea, nadie bueno encuentra en la tierra. Podemos ver que la gente, o sea, el hombre hasta ahora, ¿verdad? No lo quiere aceptar. No hay espacio. Imagínese, hermano, no sé usted, su casa. Todo suyo su casa. Llega de pronto y no hay un lugar donde usted pueda acostarse. Sino que tiene que acostarse afuera, ¿verdad? Y afuera en el patio, en un lugar donde dormía el perrito, porque ahí tiene espacio usted. Pero todo es suyo. ¿Usted haría eso, hermano? Yo creo que no lo haría. Yo sacaría todo. No lo aguantaría. Sacaría todo cascando para afuera, ¿verdad? Pero él no. Él se humilló. Él nació donde sí había un lugar, ¿verdad? Pero no era el lugar de un rey. Era un lugar ahí donde ninguno de nosotros, como bien decía Joana, siendo malo, ha nacido nunca. ¿Verdad? Siendo malo. Podemos ver que Dios es misericordioso, Dios. Ahí vemos la misericordia de Dios para el hombre. O sea, siendo así de malos nosotros, ¿verdad? Dios tiene misericordia con nosotros. Así de malo. Él se identificó en todo, ¿cierto? Con todos aquellos que han sido despreciados, que es como el enfoque que tiene Lucas. Claro. Con los pobres, los débiles, Sí, claro. los menospreciados, los despreciados. Es que podemos verlos también en sus milagros, hermano. Podemos ver en sus milagros, ¿verdad? Que él siempre, o su caminar, ¿verdad? Por esta tierra, ¿verdad? Vemos que él se junta, ¿verdad? Con aquellos que son leprosos, ¿verdad? Que nadie se juntaba con ellos. Y hasta tocó. Los tocó, ¿verdad? Los sanó. Se juntó con aquellos que odiaban al pueblo judío, que eran los cobradores de impuestos. Y a uno lo hizo discípulo. Y a uno lo hizo discípulo. Entonces vemos cómo Dios nos cambia, ¿verdad? No sé, el enfoque, ¿verdad? De ser un cristiano. O sea, Jesús hizo tantas cosas y sigue haciendo muchas maravillas en nuestras vidas, pero lo que nos deja Él, ¿verdad? Su camino, su andar, sus pisadas, ¿verdad? Fueron todas, ¿verdad? Perfectas, agradables para Dios. Todas sus pisadas para Dios fueron todas hechas para la voluntad de Dios Padre. Así que hay que meditar un poquito en la Escritura, el nacimiento de Jesús, cómo se hizo, hermano. Cómo todo se fue dando, cómo Dios se fue moviendo. Cómo fue moviéndose. Hombres que, como veíamos ahí, y lo más tan históricamente. Claro, y marca históricamente a
a la humanidad, o sea, marca la historia de la humanidad, en un antes y en un después. No hay ninguno, no hay ningún gurú, ni Augusto César que hablaba. no hay ningún gurú, ni Buda, ni nadie pudo hacer lo que Jesús hizo, ¿verdad? Dividir la historia. Dividir la historia. No hay ningún gurú que hasta el día de hoy se celebre su nacimiento. No hay ninguno que usted crea por ahí que a nivel mundial, no hay nadie, solamente Jesús. No hay nadie, ninguno de estos, ¿verdad? Que son pseudo así como dioses, ¿verdad? Que la gente los sigue, ¿verdad? Que son sabios, ¿no? Que ellos saben, ¿verdad? Que se les celebre su muerte, ¿verdad? Su resurrección. No hay, o sea que nadie me puede decir que no existe Dios, que nunca vivió Jesús, porque Jesús dividió la historia. Se celebra su nacimiento y se celebra su muerte en la cruz. Entonces, para nosotros, los que seguimos a Jesús, los que seguimos, ¿verdad?, al Señor y Salvador de nuestras vidas, la Escritura, ¿verdad?, es la palabra de Dios, es la que nos habla, el que nos instruye, la que nos da este conocimiento de saber que Él es el único Dios para nuestras vidas. Es la única fuente para nuestras vidas. El hombre tiene un vacío, es el único vacío, ese único vacío, ese espacio que tiene el hombre en su vida, solamente Él lo puede llenar. No hay otro. No hay otro. Solamente Jesús puede llenar ese vacío en el hombre, en su búsqueda constante, ¿verdad?, de la perfección, de la búsqueda de la felicidad, de la búsqueda, ¿verdad?, de la eternidad. Solamente Jesús la tiene. Porque todos que lo quieren vivir para siempre, no quieren envejecer, quieren vivir, pero buscan en otros lados, estando ahí gratis. Jesús es la vida. Ese es el camino, así lo dice la Escritura. Es el camino, es la verdad, es la vida y la vida eterna. Amén. Amén. Así que le damos gracias a cada uno de nuestros hermanos, que el Señor nos pueda, que el Señor nos ayude, ¿verdad?, a que podamos guardar su palabra, a que podamos también estar leyendo su palabra, y que también, que Él nos dé ese querer y hacer de estar constantemente buscándole, ¿verdad?, estar orando por ello, para que nos ayude, para que podamos también menguar y Él crezca a nosotros, también para que podamos amarle como Él nos pide que le amemos, ¿verdad? Porque de nosotros no va a salir ese amor, es solamente de Él, ¿verdad? Si es dado por Él, nosotros vamos a poder amar a nuestro Señor. ¿Amén? Amén. Los vamos a invitar ahora para dar término a este estudio. Amén. Padre amado, estamos aquí, Señor, delante de tu hermosa presencia. Amén. Dándote gracias, Señor, por tus bondades, por tu misericordia. Gracias, Señor, por sostenernos, por ayudarnos, Señor, en todas las cosas. Gracias, Señor, por permitirnos hoy transmitir, por permitirnos hoy compartir tu palabra, Señor, que nos hace tanto bien a nuestras vidas, Dios. Te doy gracias, Dios, por permitirnos ver, Señor, cómo es que tú trazaste la historia, cómo es que tú vas ordenando las piezas, Señor, cómo tú vas trabajando, Dios, en el corazón del hombre. Y que todo lo que tú dices se cumple. Amén. Todo lo que tú dices se cumple, Señor. Tú eres verdadero, tú no eres Amén. Hombre para mentir, Dios mío. Amén. Sí, y es por eso que queremos pedirte que seas tú, Señor, ayudándonos a atesorar tu palabra en nuestro corazón. Y que la busquemos con ansias, Señor. Que la busquemos con ansias, que la busquemos celosamente, Dios. Y que la disfrutemos. Que no la tomemos por peso, Señor, sino que la disfrutemos. Disfrutemos de cada porción de la Escritura. Disfrutemos, Señor, y meditemos en ella. Y quede atesorada, Señor, en nuestro corazón y que sea viva a través de nuestras vidas, Señor.
Te lo rogamos, Señor, sin ti no podemos nada, queremos amarte. Pero tú dices en tu palabra, Señor, que el que dice que te ama, Señor, guarda tu palabra. Ayúdanos a guardarla, ayúdanos a atesorarla en nuestro corazón y a que sea viva en nosotros, Señor, porque de nada nos sirve tenerla ahí guardada en un cajón o tenerla guardada en la repisa, Señor. Si tú quieres que esté guardada en nuestro corazón, Señor, por favor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, por favor, ten misericordia de nosotros. Perdónanos, Señor, si hemos endurecido nuestros oídos. Perdónanos, Señor, si hemos endurecido nuestro corazón. Si hemos hecho cualquier otra cosa, pero no hemos prestado oído a ti, Señor, te pido que nos perdones. Porque muchas veces venimos, nos reunimos, Dios, pero estamos ahí, pero estamos lejos de ti, Señor. Por favor, ayúdanos a que no sea así. Ayúdanos, Dios, a que cuando estemos juntos, en todo momento, con los hermanos, Señor, y aún, Señor, cada uno en sus hogares, en el lugar donde esté, siempre estemos apegaditos a ti, disfrutando de tu presencia, Señor, oyéndote a ti, prestando oído, atento a ti, Señor. Amén. Por favor, ayúdanos tú, Señor. Por favor, a tener oídos dispuestos, corazón presto, Señor, a ti. Que viniste y te humillaste, Señor. Amén. Viniste y te humillaste, siendo el creador de todas las cosas. Viniste, Señor, y te hiciste hombre para poder rescatarnos a nosotros. Amén. Ayúdanos, Señor, a estar alegres en ti, a poder alabarte y bendecirte y agradecerte cada día, Señor, por todas las maravillas que despliegas a nuestras vidas, sin merecer nada, pero nos hacen merecedores. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Sí, Señor. Bendiga a mis hermanos que están conectados y Amén. ayúdelos, Dios, en las dificultades que pueden estar atravesando. Y que Así sus sea. ojos, Señor, puedan estar puestos en ti, en quien tú eres, Señor. Por favor, recuérdaselos con tu Espíritu Santo, Amén. que tú eres el Todopoderoso, tú eres el Eterno, tú eres el principio y el fin. Amén. Tú eres Sí, el Señor. Alfa y el Omega, Señor. Gloria Tú eres a el que Dios. todo lo puede, el que dijo y se hizo, el que sustenta todo con el poder de su palabra. Amén. Eres tú, Señor. Gracias, Dios mío, por tener tus ojos puestos sobre nosotros, pero ayúdanos a poder tener nuestros ojos puestos en ti, porque es ahí cuando flaqueamos. Amén. Ayúdanos, Señor, te lo ruego, sosténnos en el nombre de Jesús. Y gracias por todo. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios.